Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les vamos a hablar sobre la nosología y la epistemología. Mi equipo está conformado por Norma Yoselín, Karen Montserrat, Karen Yulisa, Camila Cruz, Alondra Jimena, Ángela García, Rosa Daniela, Ingrid Yamile y su servidora Valeria Simón. Con la aparición de la epistemología se vio amenazada la nociología. Sin embargo, la epistemología es una rama de la nociología. La nociología fue creada por Manuel Kant y la epistemología fue introducida por James Frederick. La nociología estudia el conocimiento general, el origen de la naturaleza. Por otro lado, la epistemología se ocupa más bien del conocimiento científico y de su investigación. Los primeros filósofos trataron de explicar el pensamiento, tales como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, quienes tenían sus ideas de cómo se daba. Sin embargo, pues era solo el comienzo. Había todavía una serie de cosas que iban a ocurrir para que surgiera una explicación. Ahora, según Platón, hay dos tipos de experiencia del conocer. Por un lado tenemos la epísteme, que es el conocimiento exacto. Este es el verdadero conocimiento, es justificado y universal. Por otro lado tenemos la doxa, que es pues meramente una opinión, es un saber superficial y pues no tiene fundamentos es basada en la experiencia. En esta diapositiva podemos ver que hay 4 tipos de conocimiento, que son los básicos. El primer tipo de conocimiento es conocido como el conocimiento ordinario o popular. Este es conocido como el primer nivel de conocimiento, surge de la práctica y del contacto directo que tenemos con nuestro entorno. Es un, es un conocimiento que obtenemos por nuestros sentidos. Por otro lado tenemos el conocimiento precientífico o de divulgación. Este lo llaman el segundo nivel de conocimiento. Lo manejan profesionales, estudiantes, está en enciclopedias, en fuentes de las cuales nosotros sacamos información. En tercer lugar tenemos el conocimiento científico, que es el producto de la investigación científica. Esta pues es verificable, sistemática, cumple con el método científico, dado a que hay experimentación en este. En último lugar tenemos al conocimiento filosófico. Este trasciende de ciencias formales y pues busca principios o leyes universales. A mi parecer, pues es algo que siempre ha estado en nosotros, dado a que siempre ha surgido la duda, y la filosofía pues se podría decir que es el arte de la pregunta, que siempre nos estamos preguntando y cuestionando varias cosas. Como decía anteriormente, había filósofos quienes trataban de dar como una respuesta a lo que observaban. Ahora bien, hablemos de los paradigmas epistemológicos sobre la ciencia y el método científico. Tenemos el empirismo, desarrollado en 1561 y 1626. Sostiene que la experiencia sensorial, constituida por sensaciones y percepciones, es la fuente única del conocimiento humano. Tenemos el racionalismo, sustentado por René Descartes en 1596 y 1650. Considera la razón como la principal fuente del conocimiento y la base de la verdad. El positivismo fue propuesto por Augusto Comte en 1798 y 1857. Nos dice que el único conocimiento válido es el conocimiento científico basado en la observación empírica, la experimentación y el método científico. Está también el conocimiento positivo, que según Comte empieza con la aplicación de los métodos modernos de la ciencia, es decir, que son hechos observables y verificables a través de la experiencia y el método científico. El positivismo sentó las bases epistemológicas de la investigación cuantitativa, utilizado principalmente en las ciencias naturales. Ahora hablaremos del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico fue creado por Carlos Marx y Federico Engels en la segunda mitad del siglo XIX y fue desarrollado por Mao y por Lenin en el siglo XX. Esta es una cosmovisión amplia del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y del pensamiento, y por ende del conocimiento de las leyes generales de las ya mencionadas. Además, es fundamental para la investigación de los fenómenos y eventos naturales. En ellas se encuentran unas principales leyes, las cuales son las siguientes. La primera es la ley del cambio, que esta nos dice que la naturaleza se encuentra en permanente cambio debido al movimiento que generan los contrarios.
La siguiente ley es la ley de los saltos. Esta nos dice que los cambios que se operan en la naturaleza van avanzando por saltos cualitativos, pero antes de eso se dan cambios cuantitativos. La siguiente ley es ley de la unidad y lucha de contrarios. Esta nos dice que todos los elementos de un sistema son elementos activos y al mismo tiempo se encuentran en permanente lucha u oposición. Y la última ley es ley de la negación de la negación. Esta ley es la clave de los fenómenos sociales y del pensamiento, y se produce a consecuencia de la lucha de los contrarios en el mando social. En el materialismo dialéctico también encontramos unas orientaciones metodológicas. La primera nos dice que no se puede investigar solamente a partir de hipótesis o de supuestos, puesto que también se deben de llevar a cabo prácticas, procedimientos y técnicas. La siguiente nos dice que la práctica es el fundamento de la teoría y viceversa, puesto que la teoría también le sirve a la práctica. La otra nos dice que para poder descubrir la esencia y las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza y de la sociedad, es muy importante el poder conocer su origen y evolución. La otra nos dice que la verdad que supone el conocimiento científico siempre va a ser parlativa y social. Esto debido a que la naturaleza del universo y de la sociedad son limitadas. La otra nos dice que la investigación de la realidad es cognoscible, por lo tanto siempre va a ser independiente del sujeto cognoscente. La siguiente nos dice que la realidad investigada siempre va a ser dinámica y cambiante, y por lo tanto el método siempre va a tener que aprender ese cambio. Y el último nos dice que el mejor método para poder comprobar la verdad de una hipótesis o de algo es la práctica social. Ahora pasaremos con el neopositivismo. Este es la tercera etapa del positivismo francés-inglés de Auguste Comte, John Mill y Spencer. Y este es un enfoque que comprende varias orientaciones, como lo es el empirismo lógico o el positivismo lógico. Y este se llevó a cabo o se promovió para poder tener una visión científica del mundo y asimismo tener a la ciencia o tomar a la ciencia como producto. Yo les voy a hablar sobre la metodología de la investigación cualitativa, cuantitativa y redacción de tesis. La tesis del empirismo lógico es que todo es científico y tiene un método de verificación. Esto quiere decir que no necesita ser verificada, lo que necesita es ser demostrada. Ya Reicheva, de la escuela berlinesia, planteó que la tarea de la epistemología es la reconstrucción lógica de la ciencia, y tenemos que el método científico es el único procedimiento válido, ya que se basa en la observación y en la medición de los objetos. Existen tres tipos de tesis. La primera es tesis de la unidad universal. Estas son leyes y teorías que deben verificarse empíricamente. La segunda es tesis de la ciencia y la no ciencia. Este es un conjunto de reglas objetivas y universales para experimentos. Y la tercera es tesis del progreso acumulativo de la ciencia. Esto quiere decir que la ciencia progresa con el paso del tiempo y que se aprovecha toda la teoría de que ya estaba en el pasado. Los sistemas fueron creados por Ludwig Bertalanffy, que tenían un enfoque metodológico y epistemológico. Él decía que para investigar debemos saber qué se debe de estudiar y que la realidad no es solo lo natural. Él tenía tres primicias. La primera son los sistemas, existen dentro de sistemas. Él nos ponía el ejemplo del planeta, que viene siendo el sistema mayor con los continentes y océanos. El subsistema son los países y mares, y los microsistemas es la urbanización. La segunda son los sistemas son abiertos. Nos ponía el ejemplo del trigo, que viene siendo el microsistema, el subsistema es la harina y el sistema mayor es el pan o las galletas. Y tenemos la última primicia, que son las funciones de un sistema dependen de su estructura. Y tenemos que los sistemas nos ayudan para comprender de lo general a lo particular. Siguiendo con los sistemas, estos cuentan con parámetros, los cuales ayudan a describir, analizar y entender mejor cómo funcionan, en este caso en una institución educativa. Para el primer parámetro se encuentran las entradas, quienes ayudan a identificar los recursos necesarios para el proceso, como ejemplo el personal, la docencia y el alumnado. Siguiendo se encuentran las salidas, en donde se dan los resultados del proceso. Un ejemplo de esto son los egresados, graduados y algunos proyectos. Para esto se pasa por el procesamiento, quien analiza el proceso de la conversión de recursos a productos. De ahí a la retroalimentación, en donde se corrigen las entradas y los procesamientos. Por último, se encuentra el parámetro del ambiente, en donde se identifican las fuerzas externas que pueden influir o limitar el sistema.
Sin embargo, el enfoque de sistemas en el ámbito de la educación es criticado y no es recomendable, ya que para muchos cuenta con un enfoque superficial y donde solo se toman en cuenta las entradas y salida, ignorando completamente el proceso. Ahora pasemos a los enfoques epistemológicos cuantitativos, en los cuales la teoría de sistemas es aplicada para la investigación y análisis. Empezamos por el funcionalismo, en donde se busca el rol que las personas deben cumplir para que el sistema pueda operar de mejor manera. Sigue el estructuralismo, en el cual se estudia la estructura del sistema. Por último, se encuentra el realismo, que dice que la realidad existe independientemente de la conciencia de quien investiga. Bueno, yo hablaré sobre Popper, el realismo y el relativismo. Para empezar, la ciencia no demuestra verdades absolutas, solo teorías que pueden ponerse a prueba. Popper criticó el positivismo porque decía que solo por observar muchas veces algo no demuestra que siempre sea verdad. Un ejemplo es que por muchos cisnes blancos que veamos, no prueba que todos los cisnes del mundo sean blancos. Por eso propuso el principio de falsación, que significa que una teoría debe ponerse a prueba buscando si se puede demostrar que es falsa. Un ejemplo, si alguien dice que todos los cuervos son negros, pues bastaría con encontrar un cuervo blanco para rechazar esa idea. Y bueno, para concluir el tema con Popper, decía que una teoría científica no se considera verdadera, sino no falsada, es decir, que todavía no ha sido refutada. Luego pasamos al tema del realismo, que busca explicar cómo la ciencia se relaciona con la realidad. El realismo crítico nos dice que la ciencia se acerca poco a poco a la verdad, aunque nunca la alcance de todo. El realismo transformativo resalta que lo importante no solo es la verdad, sino la utilidad práctica. El realismo perspectivo nos explica que las teorías científicas son modelos humanos que representan parte de la realidad desde distintos ángulos. Y bueno, para concluir, el relativismo rechaza la idea de una verdad única o absoluta. Thomas Kuhn explica que la ciencia avanza con revoluciones científicas y cambios de paradigmas, que son modelos de ideas y métodos que guían la investigación. Por ejemplo, cuando cambia el paradigma, pues cambia nuestra forma de entender la realidad. Y bueno, para concluir, pues la ciencia no depende solo de la razón, sino también está influida por factores sociales y culturales. Bueno, el siguiente tema es teoría crítica. La teoría crítica es la corriente de la filosofía y de las ciencias sociales, pues esta busca analizar y cuestionar las estructuras de poder. También busca liberar a los individuos de situaciones opresivas y fomentar el cambio en cada uno de ellos. La teoría crítica nace en el instituto con el propósito de desarrollar lo que es el pensamiento crítico. No solo desarrolla el pensamiento crítico, sino que también analiza y transforma a la sociedad. Un representante importante de la teoría crítica es el filósofo sociólogo alemán Jürgen Habermas. También una de las primeras obras que dan nacimiento a la teoría crítica es escrita por Max Horkheimer en 1938, titulada La teoría tradicional y la teoría crítica. Pues en esta nos explica que la teoría crítica se opone a lo que es la teoría tradicional de la razón pura. La teoría crítica ha sido aplicada a la pedagogía, con lo cual surgió el paradigma de la pedagogía crítica, cuyo presentante fue Paulo Freire. También nos habla de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Se dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos pues sistematizados o demostrables que son obtenidos metódicamente. En esto se refiere a lo que es a la realidad, a lo natural, a lo social o principalmente del pensamiento. Nos dicen que son sistematizados, pues esto porque forman parte de lo que es un sistema racional y pues son obtenidos mediante el razonamiento lógico.
Bueno, seguimos con la clasificación de la ciencia, que se divide en dos, en las ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales trabajan con entes ideales o simbólicos que no son reales físicamente, como la lógica y la matemática, mientras que las ciencias fácticas estudian hechos reales, como la naturaleza o la sociedad. Las ciencias formales, además, usan el método deductivo y las ciencias fácticas usan el método inductivo. Algunas características de las ciencias fácticas, bueno, es que son fácticas, o sea que se basan en hechos reales, trascienden los hechos, especializadas, son analíticas, generales, legales, predictivas y abiertas. Y bueno, algunas características de las ciencias formales es que tienen un objeto, son simbólicas, racionales porque se está basado en razonamientos deductivos, además de que son legales porque se sustentan en principios, son finales o absolutas y tienen un criterio de verdad. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la teoría científica. Se han formulado diferentes términos sobre ella. Por ejemplo, para Rodríguez et al. Dice que la teoría científica es la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis y leyes que explican una determinada región de procesos y fenómenos de la realidad. Pero para Burnett es un sistema de hipótesis donde destacan las leyes científicas, y para Kerlinet es un conjunto de conceptos y proposiciones relacionados que permiten explicar y predecir los fenómenos. Las ciencias fácticas y las ciencias formales son las principales funciones de las teorías científicas que constituyen la médula de la ciencia, que son describir, explicar o predecir los fenómenos o procesos naturales y sociales para el bien o el mal de la humanidad. Existen tres tipos de funciones: la descriptiva, la explicativa y la predictiva. La función descriptiva se encarga de observar, identificar y describir las características y cualidades de los fenómenos de forma exacta y objetiva, utilizando un lenguaje científico. La función explicativa nos ayuda a entender las causas y las relaciones entre los fenómenos a través de leyes e hipótesis verificadas, dando prestigio y solidez a las teorías científicas. La función predictiva nos ayuda a anticipar o prever el comportamiento futuro de los fenómenos naturales o sociales, basándose en teorías ya comprobadas. Con esto concluimos nuestra presentación. Esperamos que haya sido clara y de su agrado. Muchas gracias.